Hola a todos y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo la continuación del iceberg de lugares espeluznantes. Si aún no has visto las otras partes, te dejaré un link en la descripción y aquí arriba para poder ver los anteriores videos. En este video estaré trayéndoos los niveles 4 y 5 del iceberg. Cabe recordar que los lugares en este iceberg son traídos por otro creador, y el link de la imagen original la dejaré en la descripción. Y bien, sin querer alargar mucho más el video, comencemos con el iceberg. Aldea Nagoro. Nagoro es una aldea en el valle de Aiya en Japón. Es conocido por la gran cantidad de muñecos realistas colocados por todo el pueblo, que lo han convertido en una atracción turística. El pueblo está ubicado en una zona montañosa remota. Anteriormente tenía unos 300 habitantes, pero la disminución de la población de Japón ha provocado que caiga a 27 habitantes en septiembre de 2019. A principios de la década de 2000, una mujer llamada Tsukimi Ayano, cuya familia abandonó el área cuando era niña, regresó a Nagoro para cuidar a su padre e hizo una muñeca a su semejanza que colocó en un campo. Desde entonces, ha hecho más de 400 y alrededor de 350 están en el pueblo. Muchos son también semejanzas de residentes o antiguos residentes, mientras que otros son personas inventadas. Bosque Oya. El Bosque Oya, según la leyenda, el Bosque de Oya es un punto de acceso de fenómenos paranormales. Muchas historias de fantasmas y leyendas urbanas contribuyen a su popularidad como atracción turística. Los escépticos dicen que estas son solo historias para entretener y carecen de evidencia comprobable. El Bosque de Oya ha aparecido en programas de televisión documentales paranormales. Puerta del Soñador. Tony Pantastes tuvo una visión. En medio de una pequeña ciudad australiana, iba a crear un paraíso artístico para documentar la historia de las prácticas de uso de la tierra australianas y para conmemorar la vida y la muerte de su padre. Pantastes comenzó su escultura llamada Puerta del Soñador en 1993 en una propiedad de 6 acres que poseía en el pequeño pueblo de Kellecter, Australia. El padre de Pantastes había sido contratado cada año para limpiar la tierra de vegetación, así como la hierba seca y los árboles muertos de esta región que alguna vez fue fértil. El paisaje blanqueado por el sol que resultó del trabajo de su padre ayudó a crear el dramático telón de fondo y la inspiración para Puerta del Soñador. La obra se consideró estructuralmente inestable, el artista fue multado y se emitió una orden de detener el trabajo. La pieza ha sido programada para su demolición durante los últimos 10 años y permanece sin terminar. No obstante, el artista sigue luchando por la escultura. Irónicamente, mientras el artista y la ciudad han estado luchando por su destino, la pieza ha comenzado a oxidarse y, de hecho, se ha vuelto estructuralmente inestable. Quesuachaca. Quesuachaca es el último puente de cuerda inca que queda, que consiste en cuerdas de hierba que cruzan el Apurímac, Perú. Aunque hay un puente moderno cerca, los residentes de la región mantienen vivas la antigua tradición y las habilidades al renovar el puente anualmente, en junio. Varios grupos familiares han preparado cada uno una serie de cuerdas de hierba para convertirlas en cables en el sitio, otros preparan esteras para el entablado y la reconstrucción es un esfuerzo comunitario. En la antigüedad, el esfuerzo habría sido una forma de impuesto, con los participantes obligados a realizar la reconstrucción. En la actualidad los constructores han indicado que se esfuerzan por honrar a sus ancestros y a la Pachamama. Castillo de Coral. El Castillo de Coral es una estructura de piedra caliza creada por el excéntrico Edward Leeds Calnin. Está ubicado en territorio no incorporado del condado de Miami, Florida. La estructura consta de numerosas piedras grandes, cada una con un peso de varias toneladas, esculpidas en una variedad de formas, que incluyen paredes de losa, mesas, sillas, una luna creciente, una fuente de agua y un reloj de sol. Actualmente es una atracción turística de gestión privada. El Castillo de Coral es conocido por las leyendas que rodean su creación que afirman que fue construido sin ayuda de nadie por Edward usando magnetismo inverso o habilidades sobrenaturales para mover y tallar las piedras. Puente de Overtoun. Puente de Overtoun es una estructura en la carretera que se acerca a la casa Overtoun, Escocia. Desde la década de 1950, se han informado numerosos informes de perros que se caen o saltan del puente. Dado que los incidentes a menudo resultan en lesiones graves o la muerte al aterrizar en las rocas a unos 50 pies más abajo, el puente ha sido apodado el Puente del Dios del Perro. Se han propuesto varias explicaciones para estas muertes, que van desde accidentes naturales hasta actividades paranormales. Aunque exista ya una explicación del por qué los perros saltaban al vacío, no quita el hecho de lo espeluznante del lugar y la cantidad de vidas caninas que se ha cobrado. El penal de la isla San Lucas.
La cárcel de la isla San Lucas forma parte de la memoria colectiva de la sociedad costarricense, ya sea por las personas que allí estuvieron encerradas o por los visitantes que pasaban sus vacaciones en Punta Arenas. En el siglo XIX la isla fue utilizada en ocasiones como lugar de exilio y aparentemente para cuarentenas de los barcos extranjeros que llegaban al puerto de Punta Arenas. En 1847 fue puerto de libre comercio. La isla de San Lucas fue una de las cárceles más grandes del país durante 117 años. Fue construido y establecido con el fin de mantener a los criminales y asesinos fuera de la ciudad. Comenzó a funcionar como cárcel en 1873, cuando se transformó el concepto de tratar a los presos. San Lucas fue famoso por las injusticias y torturas que ocurrían dentro de sus muros. Hay reportes oficiales de que adolescentes de solo 14 o 15 años fueron enviados a la isla por robo. Debido a las pésimas condiciones en que vivían los internos, hay muchas historias sobre los horrores que sufrían como enfermedades, hambre, asesinatos. También hay informes oficiales sobre fugas exitosas. Los presos más famosos fueron Beltrán Cortés Carvajal por el asesinato de Ricardo Moreno Cañas y el escritor José León Sánchez por el robo de joyas a la Virgen de los Ángeles, quien fue absuelto en 1988 luego de que su suegro fuera condenado por cometer el robo. Durante su estancia en prisión sufrió torturas, le clavaron fósforos calientes en los oídos y le cariaron las encías. Ambos presos tenían mala reputación y fueron encerrados en una celda al lado de la capilla. Ilha da Queimada Grande. Ilha da Queimada Grande, también conocida como Isla de las Serpientes, es una isla frente a la costa de Brasil en el Océano Atlántico. La isla es pequeña en tamaño y tiene un clima templado. El terreno de la isla varía considerablemente, desde roca desnuda hasta selva tropical. La isla es el único hogar natural de la venenosa Botrops insularis, en peligro crítico de extinción, que tiene una dieta de aves. Las serpientes quedaron atrapadas en la isla hace miles de años después del final de la última edad de hielo, cuando el aumento del nivel del océano desconectó la isla del continente. La presión evolutiva resultante permitió que las serpientes se adaptaran a su nuevo entorno, aumentando rápidamente la población y haciendo que la isla fuera peligrosa para las visitas públicas. La isla está cerrada al público para proteger tanto a las personas como a la población de serpientes. El acceso está disponible solo para la Armada de Brasil e investigadores seleccionados. Isla Hart. Isla Hart está ubicada en el extremo occidental de la ciudad de Nueva York. El primer uso público de la isla fue como campo de entrenamiento para las tropas de color de los Estados Unidos en 1864. Desde entonces, la isla Hart ha sido la ubicación de un campo de prisioneros de la Guerra Civil de la Unión, una institución psiquiátrica, un sanatorio para tuberculosos, un campo de alfarero con entierros masivos, un refugio para personas sin hogar, un reformatorio para niños, una cárcel y un centro de rehabilitación de drogas. Se planearon varias otras estructuras, como un parque de diversiones, para la isla Hart, pero no se construyeron. Durante la Guerra Fría, los misiles de defensa Nike estaban estacionados en la isla Hart. La isla se utilizó de forma intermitente como prisión y refugio para personas sin hogar hasta 1967, las últimas estructuras habitadas se abandonaron en 1977. Los restos de más de 1 millón de personas están enterrados en la isla Hart, aunque desde la primera década del siglo XIX hay menos de 1.500 entierros al año. Los entierros en la isla Hart incluyen personas que no fueron reclamadas por sus familias o que no tuvieron funerales privados, los sin techo y los indigentes, y entierros masivos de víctimas de enfermedades. Jardín de Esculturas Veijo Ronconen. A lo largo de casi 50 años, desde principios de la década de 1960 hasta su muerte en 2010, el artista finlandés Veijo Ronconen construyó cerca de 500 figuras de hormigón y las exhibió en los terrenos de la casa en la que había vivido desde su nacimiento. La mayoría de estos son estatuas humanas que realizan una variedad de actividades. Las esculturas no son particularmente realistas, sino que poseen una cualidad de otro mundo y, a veces, francamente siniestra, con ojos hundidos en blanco, proporciones corporales esqueléticas, sonrisas macabras y, en algunos casos, el uso de dientes humanos reales. Las figuras no humanas incluyen grandes estructuras en forma de árbol con ramas en forma de cono. La Garita Caldera. La Garita Caldera es una gran caldera en el campo volcánico de San Juan en las montañas de San Juan cerca de la ciudad de Creed en el suroeste de Colorado, Estados Unidos. La erupción que creó la caldera de la Garita se encuentra entre las erupciones volcánicas más grandes conocidas en la historia de la Tierra, además de ser uno de los eventos supervolcánicos conocidos más poderosos. Sanatorio Durán.
Se dice que Carlos Durán Cartín, médico y político costarricense, abrió este hospital de tuberculosis en 1918 con la esperanza de tratar a su propia hija que padecía la enfermedad. Eligió una ubicación remota con buen clima, aire fresco y luz natural. A pesar de los esfuerzos de Cartín por tratar a su hija, esta murió de tuberculosis. El sanatorio siguió funcionando después de su muerte. Estaba atendido en su mayoría por monjas. Se dice que sus fantasmas, y los fantasmas de los niños que murieron en el sanatorio, aún permanecen en los terrenos. El hospital también albergaba a los que estaban siendo tratados por problemas de salud mental. En la década de 1960, la tuberculosis ya no era una epidemia ni una amenaza. Los pacientes de salud mental del sanatorio fueron trasladados a mejores instalaciones y el edificio pasó a servir como orfanato y luego como prisión. Las instalaciones cerraron en la década de 1970 luego de que el volcán Irazú entrara en erupción y arruinara partes del complejo. Cruce de Cahill. Cruce de Cahill es uno de los cuerpos de agua más peligrosos en Australia. Cada año, docenas de autos son arrastrados al río al intentar conducir en el cruce de Cahill. Es un lugar de alimentación infame para los cocodrilos de agua salada. Es notorio por sus aguas infestadas de cocodrilos y sus desventuras humanas. Una vez, un cocodrilo decapitó a un hombre frente a sus amigos. Cada año, docenas de conductores intentan cruzar el cruce sumergido, pero terminan siendo arrastrados por las aguas infestadas de cocodrilos. Otros arriesgan sus vidas vadeando las aguas y pescando. Algunos incluso traen a sus hijos. Los cocodrilos se congregan con frecuencia en el cruce del río para darse un festín con los enjambres de peces que se dirigen río arriba con las mareas cambiantes. Se lo conoce como comportamiento de pez flotante y se pueden ver hasta 40 cocodrilos juntos al mismo tiempo. Un espectáculo que atrae a grandes multitudes. Craco. Craco es un pueblo fantasma y una comuna en el sur de Italia. Fue abandonado a finales del siglo XX debido a una tubería defectuosa que se pensó que había fallado, lo que provocó el abandono de la ciudad debido a un deslizamiento de tierra. El abandono ha convertido a Craco en una atracción turística y un popular lugar de rodaje. Mercado de fetiches de Akodesaba. El mercado de fetiches de Akodesaba está ubicado en Akodesaba, en África Occidental. El mercado de fetiches de Akodesaba es el mercado de vudú más grande del mundo. El mercado cuenta con cabezas de mono, calaveras, pájaros muertos, cocodrilos, pieles y otros productos de animales muertos. Puente Alto de Monón. El Puente Alto de Monón es un lugar ubicado en Estados Unidos, famoso por los trágicos asesinatos de Abigail Williams y Liberty Herman. El 14 de febrero de 2017, los cuerpos de Abigail Williams y Liberty Herman fueron descubiertos cerca del Puente Alto de Monón, después de que las jóvenes desaparecieran del mismo sendero el día anterior. Los asesinatos han recibido una cobertura mediática significativa porque se encontró en el teléfono inteligente de Herman una grabación de video y audio de un individuo que se cree que es el asesino de las niñas. Isla Sandy. La isla Sandy es una isla inexistente que se cartografió durante más de un siglo como ubicada cerca del territorio francés de Nueva Caledonia. La isla se incluyó en muchos mapas y cartas náuticas desde finales del siglo XIX. Fue eliminada de las cartas hidrográficas francesas en 1974. La isla atrajo la atención de los medios y del público en noviembre de 2012 cuando un barco de investigación australiano pasó por el área y no la descubrió. La isla fue eliminada rápidamente de muchos mapas y conjuntos de datos, incluidos los de la National Geographic Society y Google Maps. Carretera Yungas. El Camino de las Yungas es una ruta ciclista de unos 60 kilómetros de longitud que une la ciudad de La Paz y la región de las Yungas de Bolivia. Atrae a unos 25.000 turistas al año y es una de las principales atracciones turísticas de La Paz. Muchos operadores turísticos se ocupan del ciclismo de montaña cuesta abajo, brindando información, guías, transporte y equipo. Al menos 18 ciclistas han muerto en la vía desde 1998. Cementerio de Bachelor Grave. El cementerio Bachelor Grave es un cementerio en los suburbios del suroeste de Chicago. Este cementerio es el escenario de una serie de historias de fantasmas. Consono. Consono es un pueblo fantasma y antiguo pueblo en el municipio de Olginate al norte de Italia. Fue construido en Consono por el empresario y desarrollador Mario Bagno en las décadas de 1960 y 1970 tras la demolición del pueblo anterior. Después de los deslizamientos de tierra de 1976 y 1977, Consono quedó desierto. El Pozo de Barrout.
El Pozo de Barrout es un sumidero que tiene una entrada circular que mide unos 30 metros de ancho en la superficie y tiene 112 metros de profundidad. El folclore local dice que la cueva fue creada como una prisión para los genios, y la superstición dice que los objetos cerca del agujero pueden ser succionados hacia ella. Algunos residentes cercanos piensan que es mala suerte incluso hablar de eso. Túnel de Gritos. El túnel de Gritos es un pequeño túnel de piedra caliza, ubicado en la esquina noroeste de las cataratas del Niágara, Canadá. A menudo se pensaba que era un túnel ferroviario, pero en realidad se construyó solo como un túnel de drenaje para que el agua pudiera eliminarse de las tierras de cultivo. Una leyenda local cuenta que el túnel está obsesionado por el fantasma de una niña que estaba siendo violentada dentro del túnel y su cuerpo fue quemado para evitar que se encontraran pruebas. Todas las versiones de estas leyendas terminan con los gritos de la niña llenando el túnel mientras se quemaba hasta perder la vida. Castillo de Houston. El castillo de Hauske es un castillo gótico, se encuentra al norte de Praga. Es uno de los castillos mejor conservados de la época. Algunas características notables del castillo incluyen una capilla predominantemente gótica, una cámara verde con pinturas góticas tardías y un salón de caballeros. El folclore considera que este castillo cubre una de las puertas de entrada al infierno, construido para evitar que los demonios lleguen al resto del mundo. El castillo de Hauske, y más específicamente la capilla, se construyó sobre un gran agujero en el suelo que es una supuesta puerta de entrada al infierno, que se dice que es tan profundo que nadie puede ver el fondo. Se informó que híbridos de animales y humanos se arrastraron fuera de él, y criaturas de otro mundo de alas oscuras volaron en sus cercanías. Cuenta la leyenda que cuando comenzó la construcción en el castillo, a todos los prisioneros que fueron condenados a muerte se les ofreció un perdón si accedían a ser bajados con una cuerda al agujero e informar sobre lo que vieron. Cuando bajaron a la primera persona, comenzó a gritar después de unos segundos, y cuando volvió a la superficie, parecía como si hubiera envejecido 30 años. Le habían salido arrugas y el pelo se le había puesto blanco. Antes de terminar con el video, me gustaría invitarlos a mi canal de Twitch, lugar donde me encuentro streameando y jugando cada noche. También pueden unirse al servidor de Discord, lugar donde contamos con una gran comunidad incluso con servidores de juegos. Y bien, eso ha sido todo por esta parte. Les recuerdo que aún faltan más niveles que estaré trayendo en diferentes videos. Si el video te gustó, puedes apoyarme con un comentario, like y suscripción, ya que eso ayuda a que YouTube nos recomiende más. Y bien, sin más nada que decir, me despido. Buenas noches.